Bueno, chicos, vamos a empezar de nuevo con el tema de filaria, que lamentablemente la grabación anterior no se grabó completa. Entonces vamos a dar el tema de filarias, que es parte de la unidad número 2, donde vamos a ver nematodes de sangre y tejido, porque recuerden que antes habíamos visto eran puros protozoos de sangre y tejido. Vamos a iniciar entonces con lo que son las filarias, que son nematodes que habitan en diferentes líquidos o tejidos del organismo humano. ¿Okay? La infección por estos nematodes se les llama filariasis. Son varias los géneros que se reúnen dentro del término filariasis y eso es lo que voy a explicar posteriormente. Se reúnen con este término porque son infecciones parasitarias que se transmiten por artrópodos, por eso se les considera metaxénicas. Una infección metaxénica puede ser por virus, por lo que sea, pero es transmitida por un artrópodo que generalmente es un insecto. ¿Okay? En este caso, esa infección parasitaria es transmitida por un insecto. Puede ser producida por varias especies de nematodes, ¿okay? Que son los que voy a explicar ahora. Y de hecho, la filariosis se divide en tres grandes grupos. La filariosis linfática, que compromete los ganglios, la filariosis subcutánea, que está debajo de la piel, y la filariosis o filariosis de cavidades serosas. Y cada una de ellas, como vemos, por ejemplo, la linfática, afecta principalmente miembros inferiores. Hay inflamación y dolor en el escroto, ingle y piernas y produce ese trastorno que se llama elefantiasis. Ese trastorno, elefantiasis, puede ser producido por otras infecciones, por ejemplo, las bacterianas, como en casos de tuberculosis, por micobacterium, eh, por esa micobacteria, la que produce tuberculosis. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero desde el punto de vista parasitario, el que puede producir elefantiasis es justamente el género Buchereria y la especie Bancrofti. Esta está ubicada principalmente en el caso de su epidemiología en varios países europeos y asiáticos, pero en Latinoamérica se consigue Buchereria. Brulla malayi también produce filariosis linfática, pero esa sí está confinada al continente asiático. Filariosis subcutánea se presenta de otra forma, se forman nódulos bajo de la piel, ¿ok? Y se producen dermatitis. En ocasiones, el tropismo del parásito es hacia el ojo. Y esta enfermedad a veces la llaman la enfermedad de los ríos, porque el vector, que es el simulium, acostumbra a vivir cerca de ríos, y las personas que viven en esos alrededores casi siempre son áreas rurales en donde hay indígenas llegan a tener problemas de la parasitosis ubicada a nivel del globo ocular. La filariosis subcutánea la pueden producir Onchocerca volvulus y Loa loa, pero en Latinoamérica circula Onchocerca volvulus. Loa loa está confinada a otros continentes que no es el continente americano. La filariosis de cavidad serosa indica que su ubicación es otra, es en las capas abdominales, en las serosas abdominales, donde se produce inflamación e irritación. Y las especies que la producen son dos manzonelas, tanto la especie Osardi como la especie Perstans. Vamos a iniciar con Buchereriasis o Buchereriosis. Aquí tenemos la clasificación taxonómica, vemos entonces que son gusanos redondos, por eso son nematodes, y vamos a hablar de Buchereria bancrofti en particular. ¿Cuáles son las características biológicas? Habíamos hablado de eso. Se transmiten por artrópodos. Las hembras adultas expulsan un embrión que se le llama microfilaria. La microfilaria es un gusanito, digámoslo vulgarmente, ¿ok? Que emerge del huevo tan pronto la hembra expulsa de una vez la microfilaria. O sea que ya son vivíparas desde ese punto de vista de la clasificación de la forma de reproducirse o de eliminar sus huevos. Son vivíparas porque expulsan el embrión directamente o microfilaria. En el caso de Buchereria, los adultos se consiguen en los nódulos linfáticos. En los ganglios linfáticos se forman unos nódulos o unas pelotas, hablando vulgarmente, en donde están enrollados los adultos, hembras con machos enrollados allí. El diagnóstico generalmente se hace a través de las microfilarias a nivel de sangre,
que ellas tienen una periodicidad nocturna, y son parasitosis, por lo menos Buceriasis, de evolución muy lenta, que en las etapas agudas difícilmente se diagnostican y se evidencian es cuando ya la persona tiene elefantiasis. Les decía entonces que estas microfilarias, las de Buchereria, tienen periodicidad nocturna, es decir, en sangre periférica se recomienda tomar la muestra en el periodo de descanso de la persona, entre 10 de la noche y 3 de la mañana, porque eso permite conseguir con mayor facilidad las microfilarias, porque ellas hacen esa migración cuando la persona está en reposo. Y está ampliamente distribuida en el mundo. Lo que pasa es que ya, gracias a Dios, Buchereriasis se ha controlado bastante bien en muchos países y prácticamente ha sido erradicada. En relación a las formas evolutivas, prácticamente hablamos de dos. Perdón, aquí. Ay, déjenme colocar acá. Ajá. El adulto, ¿verdad? Que mide varios centímetros. Aquí tenemos una hembra, que siempre las hembras son más grandes que los machos. Aquí tenemos el macho. Tenemos la microfilaria, tenemos el huevo, pero el huevo no lo vamos a conseguir en ningún tipo de muestra, porque el huevo está en el útero de la adulta, de la hembra adulta. Quiere decir esto que cuando ya la hembra expulsa o hace la postura, lo que coloca son estas microfilarias, que es esta estructura que ustedes están viendo en la parte de arriba, que es el embrión. ¿Cuál es la morfología de los adultos de Buchereria? Ay, pero es que estoy demasiado rápida. Ok. Los adultos son filiformes, son gusanos redondos. Las hembras miden entre 8 o 10 centímetros. Ellas son vivíparas, tengo que corregirles aquí esa palabra. Y los machos miden entre 4 y 6 centímetros. Recuerden que ellos siempre son más pequeños. El hábitat es el sistema linfático, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, en donde los adultos forman nudos, lamentablemente, impidiendo la circulación de la linfa y, por tanto, la inflamación, se produce inflamación a ese nivel. La transmisión, ya dijimos que eran enfermedades metaxénicas, se producen a través de la picada del vector, que son varias especies de Aedes y de Culex, en donde ellos en la trompa tienen la larva del tercer estadio, que es una larva más evolucionada que la microfilaria. Cuando ellos pican, como podemos ver acá, en la trompa inoculan, inyectan las larvas del tercer estadio, ¿okay? Que penetran activamente. ¿Cómo es el ciclo evolutivo? Tenemos una persona que aparentemente está sana, es picada por uno de estos zancuditos. En la trompa permiten ellos que penetre a través de la trompa la larva L3, que es la larva infectante. Esa larva va a hacer una circulación, va a migrar, perdón, por circulación hasta que llegan a los ganglios linfáticos, principalmente de miembros inferiores, y a ese nivel se terminan de transformar en adultos. Noten que aquí dice adultos en la linfa. Los adultos copulan hembras con macho y las hembras expulsan de una vez las microfilarias. Estas microfilarias de Buchereria, note que tienen una vaina envolvente, que es esto transparente que está aquí. Los mosquitos que pican a una persona enferma ingieren en la sangre las microfilarias y las microfilarias sufren una pequeña modificación en el intestino del vector. Noten aquí que las microfilarias van a perder, en el caso de Buchereria, pierden la vaina. Luego pasan a un estadio que se llama larva L1, que es una larvita más corta, como una salchicha. Luego pasa a desarrollarse de una forma más grande, que es la larva L3. Y una vez como L3 van a la cabeza del mosquito y en la probóscide, donde está el aparato picador, se colocan para esperar que el vector pique a una persona sana. Entonces, este es el ciclo evolutivo, forma infectante, larva L3, que es más evolucionada que la microfilaria, y la forma diagnóstica sería la microfilaria en sangre. Aquí tenemos para que veamos las condiciones en las que esta parasitosis se da, malas condiciones en general, donde los vectores generalmente viven libremente y se multiplican. Aquí están todas las especies de las que les había hablado, que todas tienen relación con un insecto que es el que las transmite, bien sea una mosca o un zancudo a través de su picadura. Ahora, ¿qué papel patógeno me va a producir, qué papel patógeno me va a producir Buchereria, el parásito Buchereria bancrofti? Ya yo les dije que el loa loa no hay en Latinoamérica. Él, en etapa aguda, al inicio de la infección, produce edema en algunos ganglios, hiperplasia de células y linfoadenitis. Pero
Esta enfermedad se va haciendo crónica porque el paciente tiene muy pocos síntomas en etapa aguda. Entonces, luego va a producir adenopatías, mucha reacción inflamatoria en donde se están transformando las microfilarias en adultos, hipertrofia del endotelio, hasta que hay tanto acumulación de linfa que se da la presentación elefantiásica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que siente el paciente? Dolor y edema en genitales, extremidades, sobre todo miembros inferiores. Si hay compromiso de los genitales, epididimitis, linfadenitis, abscesos. Y ya en etapa crónica hay un edema generalizado, quiluria, que es la presencia de proteínas en orina, citis, hipertrofia de los tejidos con la deformación de los mismos que casi siempre son las piernas. Aquí tenemos unas imágenes de casos de elefantiasis, que como les dije, hay que hacer el diagnóstico diferencial de otros elementos, otros que producen elefantiasis, pero en el caso de los parásitos, Buchereria y Loa son quienes producen filariasis linfática. El diagnóstico en el caso de la etapa aguda principalmente se puede hacer de tipo parasitológico a través del examen de sangre, tomar la muestra al paciente en sus periodos de descanso, que es cuando las microfilarias salen de los ganglios linfáticos a circulación periférica. Ese es el periodo ideal en periodos de descanso de 10 a 3 de la mañana. Y a ese examen de sangre, aparte de un examen al fresco donde las microfilarias se pueden ver moviéndose, se le puede hacer un extendido sanguíneo coloreado con alguno de estos colorantes para ver perfectamente cómo está aquí la microfilaria con todas sus características, su vaina que la envuelve y los núcleos somáticos que son los puntos azules. Existe un método de concentración sanguíneo que se llama método de concentración de NOT, que permite que si hay pocas microfilarias en sangre, de todas maneras las podamos evidenciar. Es un proceso relativamente sencillo de enriquecimiento con una solución de fórmula. Y por supuesto, biopsias de tejido linfático, en donde pudiéramos conseguir incluso los adultos. Y hay técnicas que permiten la búsqueda de anticuerpos en sangre. Recuerden que todos los parásitos que llegan a tener contacto con sangre y tejidos son mucho más factibles que produzcan una respuesta celular y humoral importante como para ser detectadas por pruebas inmunológicas. Estos son los vectores que participan en la transmisión de Buchereria, Aedes, Anófeles y Culex. Depende del país. Y aquí tenemos la distribución geográfica de Buchereria bancrofti. Noten que hay en el continente africano y asiático, y en lo que se relaciona a América, aquí tenemos colocada a Ecuador. Más, sin embargo, aquí tengo unos reportes, bueno, estos son ya imágenes de localización de la Buchereriasis. Noten que prácticamente está colocada todavía en el continente latinoamericano. Aquí en la parte de Brasil es la parte más fuerte. Pero realmente no sean de algunos años para acá, no hay reportes de Buchereriasis en el Ecuador. Ahora se los voy a mostrar después con unas diapositivas. Vamos con el otro tema, con la otra parasitosis porfilaria, que es la oncocercosis, que es lo que se llama filariasis subcutánea, ¿okay? Producida por este parásito en lo que es Latinoamérica, que es Onchocerca volvulus, que es un nematodo redondo, filiforme. El hábitat es tejido conectivo subcutáneo, y a ese tipo de lesión o nódulo grande que se forma se le llama oncocercoma. El periodo de vida aproximado de los adultos es de 1 año 30 meses. Con relación a la morfología, notemos acá una imagen a la derecha, son parásitos delgaditos, por eso se les llama filiformes. La hembra es muy grande, la hembra puede medir medio metro, es decir, 50 centímetros, el macho es muy pequeño, apenas mide 5 centímetros. Las microfilarias, que son la forma evolutiva generalmente diagnóstica, son también estos elementos o embriones alargados que vemos acá, que miden entre 150 y 300 micras. Las microfilarias de Buchereria no llegan a medir 300 micras, generalmente son más pequeñas. Entonces las de Oncocerca, las microfilarias, además de que son más grandes, lo importante es que carecen de vaina, es esa vaina o esa cutícula envolvente que sí tenía Buchereria. De hecho, la explicación a la vaina en Buchereria es que proviene del huevo, es decir, el huevo de las Buchererias, en el huevito que está en el útero, está recubierto por una membrana. Esa membrana se va estirando a medida que crece el embrión, y por eso en aquel caso, en Buchereria,
las microfilarias tienen una vaina envolvente. Aquí no, aquí son microfilarias desnudas, se le pudiera decir. ¿Okay? Y viven en los nódulos subcutáneos alrededor de lo que son los adultos. ¿Cómo se transmite? Igual a través de un vector, que son en este caso, insectos, una mosquita que se llama Simulium, que la podemos ver aquí, que le llaman mosca negra, y ella va a inyectar las larvas del tercer estadio. Ese es el mecanismo. El ciclo biológico es muy similar al que vimos anteriormente, como podrán darse cuenta. La única diferencia que hay aquí es que la mosquita negra o Simulium pica, inocula la larva del tercer estadio, la cual en este caso se va a colocar en los nódulos, en la piel, en los nódulos subcutáneos, como ven acá, transformándose en hembras que son muy grandes y machos que son pequeñitos, cuales copulan y producen microfilarias que se quedan en los alrededores del nódulo subcutáneo. Cuando otra mosquita pica, ingiere estas microfilarias que están ahí alrededor de los nódulos. También sufren dentro del intestino una modificación hasta larva L3 y la larva L3 se va a la probóscide del vector para picar de nuevo. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son esos tumores denominados oncocercomas de 2 o 3 centímetros de diámetro que señalan las personas que no son dolorosos. Dermatitis, porque algunas no son nódulos, sino que son lesiones en piel tipo dermatitis. Y cuando es en ojo, hablamos de lesiones corneales. La persona tiene fotofobia y lagrimeo. Eso puede llevar a la pérdida total de la visión. Aquí tenemos, por ejemplo, vemos un área con un nódulo o oncocercoma. Oncocercosis es muy típica de indígenas. ¿Por qué? Porque el hábitat que le gusta a Simulium es el hábitat boscoso. Y los indígenas tienden a estar descubiertos, muy descubiertos, mucha piel descubierta. Esas son las zonas que aprovecha Simulium para picar. ¿Okay? Los oncocercomas son entonces, como dijimos, unos nódulos subcutáneos, tienen una cápsula periférica fibrosa que recubre a los adultos, donde los adultos adentro están enrollados, ¿ok? Y se localiza en diferentes zonas endémicas de Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, vemos Oncocerca volvulus y aquí haciendo la extracción de Oncocerca de un oncocercoma. ¿Cómo se hace el diagnóstico en este tipo de parasitosis en lo que se refiere a filarias? El diagnóstico epidemiológico es sumamente importante porque vamos a sospechar, en el caso de Buchereria y de Oncocerca, siempre y cuando la persona venga de un área considerada endémica para estas parasitosis. Por supuesto, el clínico, del que ya hablamos, y el diagnóstico parasitológico prácticamente es biopsia de piel que realiza el médico o biopsia del nódulo. Existe un aparatito que se llama pinza esclerocorneal que permite tomar un fragmento de tejido del nódulo precisamente. Está la prueba de Mazzotti, que es darle al paciente o sea, que tome un medicamento que exacerba la liberación de las microfilarias a sangre para tomar la muestra de sangre en ese momento y poder conseguir las microfilarias e identificar. El problema es que la prueba de Mazzotti produce muchos efectos adversos en el paciente, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, rash, enrojecimiento de la piel. Entonces ya no se usa mucho. Y por supuesto, si hablamos de ojo, el oftalmólogo a nivel de el examen visual. Aquí tenemos una imagen de lo que es un corte de un nódulo. Y aquí todas estas estructuras enrolladas chiquiticas son las microfilarias que están allí a ese nivel. Aquí tenemos entonces la distribución geográfica de la oncocercosis. Noten cómo en Latinoamérica está implicada, aquí está Ecuador, pero a pesar de ello, al final les voy a mostrar una casuística en donde se habla de prácticamente varios años sin ninguna de las filarias en Ecuador. Las otras especies de filarias que son menos frecuentes que las anteriores, pero que también pueden afectar al humano, son las manzonelas, dos especies, Osardi y Perstan, y Streptocerca. Lo que pasa es que Osardi y Perstan son más frecuentes que Streptocerca. Aquí tenemos el ciclo evolutivo, que es prácticamente el mismo. Las diferencias están relacionadas con los hospederos, digamos, intermediarios, que son los vectores, que aquí participan más los del género Culicoides, ¿ok? Pero es la misma situación, estos insectos transmisores van a inocular las larvas L3. En el humano se van a localizar, en el caso de las manzonelas, en las serosas de las vísceras de abdomen,
donde se transforman adultos, producen microfilarias que también son desnudas y que van a ser ingeridas por algún otro artrópodo vector que pique a esta persona enferma. Aquí tenemos algunas características morfológicas de Osardi en el lugar A, Perstan en la B y Streptocerca en la C, que tienen que ver principalmente con estos puntitos negros que son los núcleos somáticos y unos espacios que se consiguen en el extremo anterior y posterior que se llama espacio cefálico y espacio caudal, que las permite identificar en laboratorio. Aquí tenemos entonces características propias de Perstan y Osardi. El transmisor es un insecto, es un zancudo del género Culicoides para ambas de ellas. Y aquí están los sitios específicos donde se consiguen los adultos: cavidad abdominal y mesenterio, cavidad abdominal y torácica. El tamaño de los adultos, que está alrededor de 7 centímetros. Las hembras sobre todo, los machos son más pequeños. Tamaño de las microfilarias y características de las microfilarias que se pueden conseguir en sangre. ¿Cuál es la profilaxis para estos parásitos, o sea, para las filarias? En realidad, para todas es importante tratar a los enfermos, que son la fuente de infección para otros, porque el humano es el hospedero definitivo. Recuerden que el humano en este caso es el portador de los adultos, de las filarias adultas. El vector, el zancudo o la mosca van a ser hospederos intermediarios. ¿Okay? Entonces hay que tratar a los enfermos, que es el que tiene los adultos, y los adultos, las hembras, son las que ponen las microfilarias. Evitar el contacto con el vector a través del uso de insecticidas, uso de repelentes corporales, mosquiteros, malla metálicas en ventanas de lugares que son considerados endémicos. Y conocer las zonas endémicas para la infección para tener más cuidado cuando se viaja a ellas. ¿Okay? Aquí están las otras especies de interés en humano que yo les había nombrado. Buruyamalayi y Loa Loa. Recuerden que no se les da las descripciones porque, como pueden darse cuenta, Loa Loa es en África Central, Buruyamalayi está en Asia e India. Por eso no las incluimos. Y esto era lo que yo les comentaba del número de casos reportados, por lo menos en este periodo entre el 2002 y 2012. Fíjense que oncocercosis era 0. O sea, no existía oncocercosis. Fíjense que malaria sí hay casos, Chagas también hay casos, leishmaniasis hay muchísimos casos, pero oncocercosis no, y tampoco hay buchereriasis, donde se conocen como focos de oncocercosis aquí en Ecuador, la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, como pueden ver allí. Son sitios endémicos en donde existió por lo menos anteriormente la oncocercosis. Y el tratamiento, como pueden ver acá, es de dos tipos. El tratamiento farmacológico con algunos antihelmínticos como albendazol, ivermectina, de uso humano, y dietilcarbamazina. ¿Ok? Y quirúrgico, ¿por qué? Porque en el caso de los oncocercomas, sobre todo, que es más fácil extraer, se puede hacer la extracción quirúrgica de los adultos a la parte del oncocercoma como tal. Por supuesto, acompañado del tratamiento farmacológico que permite destruir también las microfilarias, ¿no? Porque con el quirúrgico extraemos son los adultos. Bueno, esto era todo en relación a las filarias. Ya los otros temas también los tenemos colocados en la página virtual.